La desaparición de Juliana Campoverde cuenta con mucho más que un proceso judicial cargado de inoperancia. Saludos amigos, mi nombre es Eric y aquí les traigo un nuevo video. Es una historia muy triste. La verdad, le dediqué mucho tiempo a este video. Me ayudarías un montón dándole like y suscribiéndote a mi canal haciendo clic aquí abajo. En la historia, una joven que, como cualquier joven de su edad, amaba la música. Trabajaba para pagar su universidad, quería viajar, tenía una profunda y legítima fe cristiana, pero que vivió años la presión y manipulación de los pastores de su propia iglesia, hasta que uno de ellos, Jonathan Carrillo, se sintió con el poder de secuestrarla y quitarle la vida. Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, es quien recuerda cada detalle antes y después de su desaparición. No hay un segundo en que deje de pensar en mi hija. Juliana, pedacito de cielo, ¿dónde estás? Fueron las palabras de una madre. Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez fue la mayor de 3 hermanos. 1.63 metros de altura, con textura delgada, un lunar en la parte superior del labio, cabello castaño y ojos café claro. Su familia la describe como muy responsable. Una joven con sueños, anhelos, temores y fortaleza. Le gustaban las ensaladas de fruta y su actividad favorita era cantar. A los 18 años, Juliana emprendió su propio negocio, un almacén de medicina natural, para costear sus gastos de la universidad. Juliana soñaba con viajar a Argentina a estudiar música. La música fue su vida desde pequeña. Su mamá Elizabeth Rodríguez lo recuerda. La mayoría de canciones que escuchaba Juliana se las aprendía y cantaba. Cuando entró al jardín, participó de Estrellita de Navidad y ganó. Una de las preguntas que le hizo la profesora en ese evento fue: ¿qué quieres ser de grande? Ella, sin pensarlo 2 veces, le contestó que quería ser cantante. El Control, Oasis de Esperanza, es el nombre de la iglesia evangélica a la que Juliana ingresó junto con su mamá Elizabeth Rodríguez, su padrastro Walter Parrales y su hermano Ronnie en el 2003, cuando ella tenía 9 años. Esta institución estaba liderada por la familia Carrillo, Patricio y su esposa Eddie, que pastoreaban junto a sus 2 hijos mayores, Jonathan e Israel. Los hermanos Carrillo estaban encargados del grupo de jóvenes, particularmente Jonathan, quien era el pastor. En los primeros años, Julie y su familia asistían fielmente al culto cada miércoles. Mientras ella crecía, la presencia de la iglesia en su vida fue cada vez más fuerte, más aún cuando tuvo la oportunidad de unir sus 2 pasiones, su fe en Dios y la música. Un día le pidió a su madre que le compró un pandero. Así ingresó al coro de la alabanza de la iglesia. Entonces ya no iba solo miércoles y domingos, sino también los jueves en la noche al curso de liderazgo y los sábados a los repasos de la alabanza para el domingo presentarse en el culto, recuerda a su madre. De acuerdo a los informes psicológicos presentes en los documentos del caso de Juliana Campoverde, la religión era una de las piezas fundamentales en la concepción de su vida. Una parte importante de su identidad estaba dirigida a Dios. Recuerda a su madre que su fe materializaba en la iglesia y sus pastores. Marcaron una parte esencial en su personalidad y en su vida. Cuando Juliana se presentaba con extraños, una de las primeras cosas que mencionaba era la iglesia a la que asistía e invitaba a la gente a escuchar la palabra de Dios. Durante los 9 años que Juliana asistió junto a su familia a la iglesia Oasis de Esperanza, los pastores ejercieron un profundo control sobre su esfera privada, incluyendo su familia. Los pastores decían que teníamos que contarles todo, relata Elizabeth. De ese modo podían decidir y manipular a Juliana usando la autoridad religiosa que ostentaban sobre ella. De acuerdo a testimonios recogidos por la defensa de la familia, ellos, o sea, los pastores, decidían quién le puede tomar la mano, acompañar al bus o a sentarse junto a ella en los cultos. Julie era castigada por medio de la música. Cuando tuvo 15 años, decidió llevar a su primer enamorado al culto de la iglesia. Los Carrillos no vieron con buenos ojos esta relación y la sancionaron del coro porque, según ellos, todavía no tenía edad para tener pareja. La presión era cada vez más fuerte, más asfixiante y más injusta. Varios meses antes de su desaparición, Julie se da cuenta que el control sobre ella es mayor al que los pastores ejercen sobre otros feligreses. Así, poco a poco, Julie decidió alejarse de la iglesia y sus pastores. Los sueños truncados. En noviembre de 2011, Julie recibió una solicitud de amistad de Facebook de un supuesto pastor psicólogo de nombre Juan Solano.
Ella aceptó la solicitud de amistad y empezó a entablar conversaciones con este supuesto pastor español, que la manipuló por medio de su fe. Lo que se conoce en la investigación es que entre diciembre del 2011 y junio del 2012, Solano hizo dudar a Juliana sobre su viaje a Argentina, diciéndole que por medio de una revelación, Dios le dijo que ella tenía que casarse con el hermano del pastor de jóvenes de su iglesia, Israel Carrillo. En los peritajes también se revelan insinuaciones sexuales por parte del supuesto pastor. Siempre firme a su fe, Juliana le comentó el de las conversaciones con Juan Solano a su pastor Jonathan Carrillo. Él, aprovechando su autoridad como líder religioso, le dijo a Juliana que Dios le reveló lo mismo. Su fe era tan fuerte que no pudo cuestionar la autoridad del pastor. Juliana desistió de su viaje a Argentina, pero le contó todo a su mamá. No quiero casarme con Israel Carrillo, decía asustada mientras contaba la conversación que tuvo con el pastor. Elizabeth, horrorizada por el relato de su hija y los comentarios de Carrillo, tomó la decisión de separarse de Oasis Esperanza junto a su familia. El 22 de junio del 2012, 2 semanas antes de la desaparición de Juliana, el supuesto pastor Juan Solano le envió un último mensaje. Ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia. Ya me burlaré cuando estén muertos de miedo. Cuando vengan sobre ustedes temores y problemas, desesperación y angustia, como un torbellino que todo lo destruye. Ese día me llamarán pero no responderé. Me buscarán pero no me encontrarán, pues desprecian la sabiduría y no quieren honrar al Señor. Proverbios 1:26-29. La última vez, Juliana despertó temprano la mañana del 7 de julio del 2012. Se vistió y maquilló, ya que esa tarde tenía su primera cita con su enamorado Fabián Mendoza. Ellos fueron amigos más de un año y ambos pidieron formalmente permiso a Elizabeth para estar en una relación. El día de la desaparición, Julie estaba vestida con una blusa de franjas blanca con beige, pantalón jean y zapato marca Converse. Llevaba una cartera con la Biblia, su billetera y documentos. Según la versión de Elizabeth, durante la audiencia en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha en julio del 2019, ella y Julie salieron de casa y caminaron juntas hasta la estación de gasolina en la esquina de Mariscal Sucre y Ajavi, en el barrio La Biloxi al sur de Quito. En este punto se despidieron cerca de las 9 de la mañana. Cada una fue a abrir sus negocios. En este trayecto se encontraron con el ex pastor de Juliana, Jonathan Carrillo, evento que para Elizabeth fue extraño, ya que él tenía auto y no había razón para encontrarlo caminando, ya que Oasis de Esperanza no queda en esa dirección. Aproximadamente a las 9:20 del 7 de julio del 2012, es decir, 20 minutos después de dejar a su hija en la parada, Elizabeth recibió una llamada de su esposo, Walter Parrales. Ese día él tenía que ir al almacén de Juliana a retirar un dinero. Mándele a Julie que la estoy esperando, fueron sus palabras. Elizabeth se preocupó. Julie ya tuvo que llegar, hace rato que nos despedimos, respondió. El trayecto de Juliana debía recorrer desde el punto donde Elizabeth la dejó, son apenas 4 cuadras. En medio de la angustia, ella y su esposo llamaron al teléfono celular de Julie insistentemente. Una de las llamadas se abrió. Parrales relató el 2 de julio del 2019 frente al tribunal que contestaron la llamada y pude escuchar gemidos y una voz de hombre que dijo: deja ese celular que no es tuyo. Luego de 4 horas de no tener noticia de su hija, Elizabeth llamó a la policía. Desesperada marcó al 101 y conteniendo el llanto les pidió a la gente que le ayuden a buscar a su hija, que no llegó a trabajar y tampoco contesta el celular. El agente que atendió la llamada le respondió: señora, tranquilícese, ahora los chicos se van de farra, se van con los enamorados, ya regresará. Con su desesperación de madre imploró ayuda y la respuesta fue un seco. Tiene que esperar 48 horas para poner la denuncia. Llegó la noche y con ella la incertidumbre crecía. ¿Dónde está Juliana? Los mensajes misteriosos. Conocí a alguien y me voy con él, solo quiero ser feliz, cuando pueda le hago llegar las cosas del local. Fue el primero de 3 mensajes que Elizabeth recibió entre el 7 y el 9 de julio del 2012. Según consta, en peritajes técnicos presentados durante el proceso judicial, todos estos mensajes salieron del dispositivo asociado al pastor Jonathan Carrillo. El 8 de julio de 2012, Elizabeth buscó en el local de Julie, pero lo único que encontró fue el lugar intacto. Todo estaba ahí, incluido el dinero de las ventas del último viernes que Juliana lo abrió. Desesperada, Elizabeth llegó a la Dirección Nacional de la Policía Judicial.
al norte de la urbe y tuvo que suplicar para poner la denuncia y recibir la misma respuesta. Su hija se fue por su propia voluntad y ya regresará. A pesar que la denuncia se asentó el domingo 8 de julio de 2012, le dijeron que recién el lunes 9 le podría recibir un fiscal para a su vez asignarle un agente investigador. Elizabeth empezó a tocar puertas de hospitales, unidades de policía, medios de comunicación, pero todo era inútil. Todos se negaban, a nadie parecía importarle, con el dolor vivo y la incertidumbre consumiéndola. Sacó fuerzas para imprimir volantes con la foto de su hija Juliana junto a la palabra desaparecida. Con cada uno que pegaba, su alma se quebraba. Tras la falta de voluntad de receptar la denuncia de la desaparición, esa noche Elizabeth y su hermana Margot Rodríguez fueron a la unidad de policía comunitaria del barrio La Biloxi. En ese lugar les informaron que en el regimiento Quito, al norte de la ciudad, se puede ver las cámaras que hay en el sector donde Juliana desapareció. Así lo hicieron. Agotada por la búsqueda y la preocupación, los agentes de turno permitieron únicamente que Elizabeth ingrese. Cuando vio las cámaras, todos los rostros para ella eran Juliana. Mientras Elizabeth intentaba inútilmente distinguir el rostro de su hija en las cámaras, sus hermanas la esperaban afuera del regimiento policial. De pronto llegó Patricio Carrillo, pastor principal de la iglesia Oasis de Esperanza, y les dijo que es inútil buscar a Juliana en las cámaras, que es mejor buscarla en otras ciudades, especialmente en la frontera. Margot, tía de Juliana, recuerda a Patricio Carrillo decir: si creen que yo fui, métanme preso. Elizabeth asoció esta reacción al encuentro que ella y Juliana tuvieron con Jonathan Carrillo, mientras caminaban juntas en dirección a la calle Javi la mañana del 7 de julio. El lunes 9 de julio de 2012, 3 días después de la desaparición, a Elizabeth le asignaron un agente investigador de la fiscalía y quedaron en encontrarse cerca de la 1. Margot, que también eran feligres en Oasis de Esperanza, recibió una llamada de Patricio Carrillo, quien le dijo que ha orado mucho y que en 20 minutos tendrían noticia de Juliana. La llamada se colgó y, según la versión de Elizabeth, unos 10 minutos después recibió el segundo mensaje del teléfono de su hija: estoy en Cuenca, cuando tenga la dirección les aviso, no tengo internet. Elizabeth narró estos hechos y le mostró los mensajes al agente investigador con la certeza de madre de que quien lo escribió no era Julie. El agente minimizó las palabras de Elizabeth y le dijo que responda a los mensajes diciendo: la policía la está buscando. Esa fue la última vez que el teléfono de Juliana se prendió. El teléfono se encuentra hasta el momento desaparecido. En la tarde del 9 de julio, Elizabeth recibió una llamada de Michelle Carrillo, hermana de los pastores de la iglesia Oasis de Esperanza. Le dijo que Juliana escribió una publicación abierta en Facebook: amigo, estoy tomando mis decisiones y les pido que las respeten, no se metan en mi vida. En ese punto Rodríguez estaba segura de dos cosas: ninguno de los mensajes los escribió su hija y todas las noticias sobre Juliana estaban siempre asociadas a los pastores Carrillo. El martes 10 de junio, al cuarto día de la desaparición de Julie, Elizabeth se reunió con la fiscal asignada del caso, Ligia Villacrés. Ella fue con peticiones concretas: vincular a los pastores de la iglesia Oasis de Esperanza a la investigación, llamarlos a rendir versión, investigar sus teléfonos y que se realice una triangulación de llamadas, porque ella dudaba de la veracidad de los mensajes que recibió del teléfono de Juliana. Ante estos pedidos, la fiscal respondió: no se preocupe, que Juliana ya avisó que está bien en Cuenca. Cuando Elizabeth increpó su respuesta, fue invitada a salir de la oficina. Los pastores no hacen eso. Los pastores Patricio Carrillo y su hijo Jonathan fueron llamados a rendir versión 15 días después, es decir, a finales de julio de 2012. Cuando los pastores rindieron versión, los agentes investigadores no permitieron a Elizabeth ni a su abogado estar presentes. Las investigaciones relacionadas al caso de Juliana Campoverde en sus primeros años entre 2012 y 2014 fueron llevados de forma muy negligente. Varios procesos que hubiesen sido cruciales en los primeros años, como la dirección IP de donde salió la publicación de Facebook del 9 de julio o la triangulación de llamadas de los mensajes de texto del teléfono de Juliana, fueron llevados a cabo meses, incluso años después. La primera reconstrucción de los hechos en el caso de Juliana Campoverde se hizo apenas en el 2014, cuando muchas evidencias ya estaban perdidas. La fiscal Ligia Villacrés, la primera fiscal asignada del caso, llegó a un nivel de inoperancia que tiene actualmente abierto un sumario administrativo por sus actuaciones en el caso de Juliana Campoverde.
La agente fiscal se negó a receptar una denuncia de desaparición y desde el primer momento minimizó los hechos basándose en estereotipos de género. Luego se negó a procesar la investigación y argumentando que ella también profesa la fe evangélica y presumía que los pastores no hacen ese tipo de cosas y por lo tanto no los investigó. Desde el 2012 hasta septiembre del 2018, es decir, 6 años y 2 meses desde la última vez que alguien vio a Julie, la investigación se mantuvo en la primera fase procesal. Investigación previa: en esta etapa la fiscalía recolecta información pero solo puede pasar a la siguiente fase, que es la instrucción fiscal, cuando él o la fiscal encargada decide formular cargos. Ninguno de los 10 fiscales que conocieron el caso de Juliana en ese periodo de tiempo decidieron formular cargos contra el pastor Jonathan Carrillo. Esta inoperancia dolorosa terminó a principios de 2018, luego de 6 años, cuando el caso de Juliana Campoverde cayó en manos de la fiscal Mayra Soria, quien actuó de manera diligente. El 5 de septiembre del 2018, tras un allanamiento a la residencia de Jonathan Carrillo, se determinó que los mensajes que salieron del número de Julie el 7 y el 9 de julio de 2012 fueron enviados desde una computadora de Carrillo con al menos 500 GB de pornografía y fotos de Juliana Campoverde. Un peritaje técnico comprobó que Jonathan Carrillo buscó en Google las palabras escopolamina y burundanga durante el mes previo a la desaparición de la joven. Jonathan Carrillo se acogió varias veces al derecho al silencio, pero finalmente confesó que la mañana del 7 de julio del 2012, él y Juliana supuestamente fueron juntos a un motel en el sector del Recreo, al sur de Quito. Ahí tuvieron relaciones sexuales. Luego, ella murió en presencia tras un forcejeo en el que cayó y se dio un golpe en la cabeza. En la misma versión también aceptó que él deshizo del cuerpo en la quebrada de Bellavista al nororiente de Quito. No ha aceptado culpa en los hechos que se le imputan. El proceso abierto en contra del líder religioso se rige por los artículos 161, que es secuestro, y 162, secuestro extorsivo, del Código Penal. Además, según la Fiscalía, en el caso existe el agravante de que el agresor era parte del círculo íntimo de la víctima y que Juliana fue secuestrada y asesinada por su condición de ser mujer. La justicia. El 17 de julio de 2019, Jonathan Carrillo fue sentenciado a 25 años de cárcel, tras ser comprobado el secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. La fiscal Mayra Soria además solicitó medidas de reparación como el registro de pastores a nivel nacional, el cierre de la iglesia o asilo de Esperanza, entre otras. En el largo camino, más de 7 años que ha recorrido la familia de Juliana, está claro que esta sentencia penal es solo un paso, pero mientras se desconozca el paradero de Julie, ya que el pastor se negó a hablar y decir la verdad de dónde dejó su cuerpo, su familia no puede concluir el proceso de luto necesario para honrar la memoria de Julie.